Bienvenidos a una cápsula más de Palabra de Vida con la profeta Joan López. Muy buenas noches, que la bendición del Todopoderoso esté sobre cada uno de ustedes. Nuestra pastora Yadubis Rivera les envía un saludo en el amor de Cristo. Y ahora les voy a dejar con mi hermana Joan, que ha sido una bendición, ¿verdad? Ella me ha dicho, Emi aquí, Maribel, para lo que tú quieres. Dios te bendiga, Joan. Anda con su esposo y otro hermano de iglesia, Miguel Eli. Dios les bendiga y gracias por aceptar la invitación. Joan, gracias. Gracias a ustedes por esa invitación y aquí estamos, como dice el intro, a donde el Señor nos envía, allí iremos y aquí estamos para servir. Amén. ¿Y qué mensaje tú le traes a esta gente, a estas personas, a estos amados nuestros que están escuchando a través de las ondas radiales? Pues fíjate, qué maravilloso y qué mejor tema que hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y el ejemplo que Él estableció desde el principio, por el cual debemos regirnos para tener una vida correcta delante de Él. Y ese es el tema que vamos a tener en esta noche. Amén, pues Vamos a son comenzar. tuyos. Amén. Gracias a toda esa radio audiencia que está sintonizándonos en su programa La Voz de Misericordia y Salvación, por esta su emisora Radio Vida. Y vamos a comenzar, y para poder llegar al término de por qué Jesús vino y tuvo que entregar un mensaje de enseñanza, cuando uno enseña algo es porque hay que establecer algo que se perdió. Hay que restablecer algo, hay que enseñar. Y Jesús lo que vino a enseñar fue lo que era Él. Y cuando vamos a visualizar el por qué Jesús nos enseñó unas instrucciones y unas directrices de cómo tener una vida correcta en la presencia de Él, tenemos que irnos entonces al principio para saber por qué entonces Jesús tuvo que venir a establecer nuevamente cuál es la manera correcta de dejarse dirigir y tener una vida espiritual tal y como Él anhela, tal y como el Padre espera que vivamos para Él. Y si vamos al principio en Génesis, pues es una historia real, la cual conoce todo el mundo, hasta en las escuelas se habla. Cuando el Señor creó los cielos, creó la tierra, creó el mar, hombre, mujer, cuando hizo toda su creación. Y lo más maravilloso, y yo visualizando, cuando Dios le dice a Adán, todo esto que está aquí, todo lo que hay aquí creado, animales, todos los cuerpos de agua, todos los árboles, todo esto te pertenece a ti, te lo entrego a ti. Excepto esto que está aquí, por favor, de esto no comas, porque de ahí lo que va a surgir es muerte para tu vida. Y yo visualizando Maribel, analizando, y decía, imagínate Maribel, si yo vengo y te digo, tomando la posición de alguien que es tu amiga llegada, y te digo, Maribel, todos estos terrenos hasta donde llegue tu vista, todo eso te lo entrego a ti, te lo regalo. Todos los árboles de lo que más te encanten, frutales, todos los animales que te llamen la atención es tuyo, aquel riachuelo es tuyo, todo lo que tú puedas ver, te lo estoy entregando a ti, Maribel, porque yo te amo. Pero en medio de ese terreno tan inmenso, hay una mesa con manjares, todo tipo de manjares de cada árbol que tú ves aquí. Imagínate eso. Pero que te diga, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Maribel? Solamente hay en un platillito una fruta que esa no la puedes tomar. Pero tienes una mesa inmensamente gigantesca, llena de cientos de platillos exquisitos, pero solamente hay uno nada más que no puedes tomar, porque esa te va a hacer daño. Eso mismo fue lo que ocurrió con Adán. Imagínate tú que Dios te da todo. ¿Cómo se sentiría Dios en ese instante cuando vino a visitar a Adán y le dice, ¿qué hiciste, Adán? Todo lo que puedes ver, todo lo que se mueve, todos los cuerpos de agua, todo lo exquisito de este lugar, yo te lo entregué, era tuyo. Yo me pregunto cómo se sentiría el Señor en ese instante. Si yo en mi humanidad me sentiría, wow, rompió un compromiso conmigo, me fallaste, la fidelidad, pues exactamente eso fue lo que ocurrió. Dios continuó siendo el mismo, quien rompió ese lazo, por así decirlo, en el cordón umbilical, fue el hombre. Pero Dios siempre permaneció, y aún con la transgresión de esa fatídica decisión, de lo que si tú visualizas, lo que anhelaba era poder,
cuando la serpiente le dijo, con que de todo árbol no puedes comer, pero la mujer, fíjate, le rectificó a la serpiente, le dice, no, de todos podemos comer excepto de este. Pero ella visualizó, si vienes a ver la autonomía humana, la dependencia y la separación de lo divino. Cuando en realidad el hombre y la mujer en el principio tenían la autoridad sobre todo. De hecho, cuando hubo la caída, todo ya era eterno. El hombre fue creado por Dios. Dentro del hombre había lo que era parte en sí de Dios. Pero al romper esa unión, ese cordón umbilical, ese pacto entre ellos, lo que era eterno comenzó a ser perecedero. Lamentablemente. Por eso, lo que había en el principio era santo, era perfecto, era puro, era transparente, era un orden total, era obediencia, hasta el momento de tomar la decisión errónea de querer ser dependiente. Por eso Jesús tuvo que venir y enseñar nuevamente aquello que se perdió en el principio. Por eso cuando el Señor Jesucristo vino, en cada lugar que Él llegaba, Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Él decía eso, literalmente está diciendo, lo que se perdió en el principio, a causa de lo que yo te di, Maribel, todo esto es tuyo, todo esto es tuyo, y tú se lo entregaste a alguien a cambio de nada, con muerte. Pues no, yo no te voy a dejar en ese estatus. Yo quiero que retornes a lo que yo he venido a establecer. El reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Él decía el reino de los cielos se ha acercado, está diciendo, aquel gobierno de tinieblas que cubrió la tierra, ya no va más. Ahora soy yo. Y en cada lugar que yo entro, Jesús, cada lugar que iba, Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. El gobierno al cual yo vengo representando de mi Padre es el que yo vengo a establecer. Gobierno de paz, gobierno de libertad, gobierno de restauración, gobierno de perdón, sobre todo salvación, porque estábamos perdidos en pecado. Y Él vino a enseñarnos que podemos pasar del reino de las tinieblas, de la oscuridad, de toda la neblina en que podamos sentirnos, a lo que es la luz, y convertirnos en luz del mundo. Jesús decía, yo soy la luz del mundo. Y cuando Él nos establece que el reino de los cielos ha acercado, está diciendo aquello que en un principio era eternidad, aquello que en un principio era perfecto, aquello que en un principio que era orden, aquello que en un principio era puro, aquello que en un principio era tal y como yo soy, es lo que yo vengo a establecer nuevamente, dándole las llaves a la iglesia, diciéndole que la autoridad, tan pronto nosotros reconocemos en nuestro corazón que el Padre levantó de entre los muertos a Jesucristo y lo confesamos con nuestros labios, diciendo que Él es el Señor, somos llenos de su Espíritu Santo, y esa autoridad que Él nos legó al resucitar de entre los muertos es el mismo que está en nosotros. Dice que ese supereminente poder con el cual el Dios Todopoderoso levantó a su Hijo de entre los muertos, ese mismo poder es el que está en ti, es el que está en mí, en cada uno de los que servimos al Señor. Él nos trajo libertad, Él nos trajo sanidad, Él nos trajo salvación, pureza. Y quizás muchas personas piensen y digan, pero es que si yo vengo al Evangelio tengo que dejar tantas cosas. No, el Señor reconoce muy bien en este cuerpo en el cual estamos. Y vuelvo y te recuerdo, sabemos que estamos, desde que nacemos, comenzamos a perecer. La vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, el tiempo hay que invertirlo. Y ya yo pienso que muchas personas han analizado en el transcurso de sus vidas y se han detenido y han pensado, ya yo no puedo más, ya yo no quiero seguir, ¿para qué continuar si todo me va contrariado? ¿Sabes qué? El Señor te dice, y nos enseñó al venir en un cuerpo igual que el de nosotros, que se puede. Porque Él nos dio no espíritu de cobardía, no temor. No, al no se puede. Nos dio
amor, poder, dominio propio. Y ese dominio propio está integrado aquí, es cuestión de actívalo. Cuando nosotros entendemos quiénes somos delante del Señor, quiénes somos para el Señor, quiénes somos en sus manos, somos instrumentos para su gloria, entonces las cosas comienzan a caminar según su voluntad. Cuando nosotros entendemos lo que el Señor hace para nuestras vidas y lo que nosotros hacemos para Él, somos uno en Él y Él en nosotros. Y su bandera ha sido puesta en nuestras vidas, bandera de amor. No hay otra cosa. Que los caminos son difíciles. Cuando Jesús, antes de ir a la cruz del Calvario, Él mismo oró al Padre. Ninguno de nosotros estuvo allí cuando Jesús hizo esa oración, y de eso van siglos. Y dijo: Padre, yo no te pido que los quites de este mundo, no, pero guárdalos. Yo no existía para ese tiempo, y en ese momento Jesús estaba orando por mí, porque Él estaba estableciendo: Padre, que cuando estos que salen de aquí van a anunciar el Evangelio, van a anunciar las buenas nuevas de salvación, todos aquellos que lo vean que son uno, así como tú y yo somos uno. Y esa oración en aquel tiempo fue declarada por los labios de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Y establecida en las Escrituras para que nosotros leamos y internalicemos que cada una de las palabras que hay en estas Escrituras son ejemplos de que cada persona que el Señor utilizó en el transcurso desde Génesis hasta que Él venga, todos estamos en el torno del alfarero. Y Él va a estar trabajando con nosotros día a día. Que es difícil, es difícil. Ayer yo le decía a unas personas mientras ministraba que Él nos tiene en el torno como el alfarero, pero que mientras estemos en las manos de Él, las cosas van a ser mejores. Porque todas las cosas obran a bien de aquellos que aman al Señor. Que hay que entregar, de eso se habla. Eso me habla de valentía. Cuando el ser humano reconoce que hay situaciones en sus vidas que hay que transformar. Y eso me acuerda del joven rico, fíjate, que el Señor Jesús dice que ese joven vino corriendo donde Él, le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, honra a tu Padre, etcétera, etcétera. Y el joven dijo: todo eso yo lo he guardado desde niño, todo. Y Jesús me dice la palabra que Él lo miró con tanto amor y le dijo: solo te falta algo. ¿Qué me falta? Todo lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres. Sígueme y toma tu cruz. Dice la palabra que ese joven se fue triste, se fue afligido. Y yo visualizaba, lo único que este joven necesitaba era: Señor, reconocer que tengo que hacer un cambio. Y que aunque te dije que lo guardo todo, con tu pregunta me acabas de extraer y hacer que aflore de mi corazón que hay algo que está tomando tu posición, tu primer lugar en mi vida, y son lo material. Aquello que me hace sentir seguro cuando la seguridad es en Él. Lo que hacía falta en ese joven era arrepentimiento, reconocer el cambio de este camino al correcto. Adán tuvo esa oportunidad también. Si hubiese habido arrepentimiento, eso hubiera sido muy diferente. Y eso, en nuestras vidas, el arrepentimiento, muchas personas piensan: pero es que eso es humillarme. No, al contrario. Cuando hablamos de arrepentirnos, es reconocer una condición que necesita ser tratada. Y cuando reconocemos una condición que necesita ser tratada delante de la presencia del Señor, dice que nos acoge en sus brazos. Su palabra nos dice: venid a mí el que esté cargado, cansado, trabajado, tal como tú estés, y Él te va a hacer descansar. Y que de la misma manera visualicemos nuestra vida como una barca, y que en esa barca Él es el que va, y que van a venir tempestades. Vas a sentirte en el momento que vas en medio del desierto, vas a sentir que todo es un torbellino a tu alrededor, pero la diferencia está cuando nosotros reconocemos que nuestra vida tiene que estar totalmente dependiendo de aquel que nos creó. Jesús estableció y nos enseñó la obediencia, nos enseñó la santidad, nos enseñó el amor,
enseñó el orden. Jesús nos enseñó la transparencia. Él mismo se sujetó a Dios. Aún en el momento de ir a la cruz, Él dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Pero así que se haga tu voluntad, Señor. Él nos enseñó la fe, nos enseñó el perdón, nos enseñó algo que se resume en una sola palabra: servicio. Y servir es algo que literalmente el Señor lo dijo. Yo no he venido para servir, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y cuando Él habla de servir es entregarse. Eso mismo fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y nosotros podemos mantenernos en contacto con Él, adheridos a Él, servirle a Él, entregarnos a Él, hablando con Él, leyendo su palabra. Estas escrituras son el mapa perfecto y nunca nos vamos a extraviar, porque aquí están las instrucciones completas. La brújula perfecta que siempre te va a mantener en el norte está escrito aquí. Y el Espíritu Santo que ha sido depositado en nosotros, yo digo que Él es como una alarma. Y cada vez que nos vamos a ir por el caminito, alguna vereda, Dios nos tiene una vía perfecta. Y a veces vemos una vereda y queremos irnos por ese lado y el Espíritu Santo empieza rápido. Por ahí no es. La voluntad del Padre es por aquí. Si te vas por este lado, ¿qué fue lo que ocurrió con el pueblo? 40 años por tomar una vereda. Servir al Señor. Muchos dirán es difícil, pero ¿sabes qué? Yo digo que no. Vivir una vida de ética, una vida de moral, una vida de conciencia y reconociéndolo en nuestro corazón, eso es servirle a Él.